¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Justicia, este programa del canal de televisión del Poder Judicial que busca en 20-25 minutos dialogar sobre temas de interés ciudadano que tengan relación con la administración de justicia. Sin duda, en el último tiempo, en los últimos años, el fenómeno migratorio se ha tomado la agenda política, las conversaciones y también, por supuesto, los casos del Poder Judicial. Queremos conversar hoy día sobre el decreto migratorio y las posibles soluciones que tienen las distintas políticas públicas para el fenómeno que vive nuestro país en estos instantes. Les quiero presentar a los dos invitados de este capítulo. En primer lugar, don Lamberto Cisterna, ministro de la Corte Suprema. Bienvenido. Buenas tardes. Sí, gracias. Y también Alexis Aguirre. Él es coordinador de vulneración de personas migrantes y niños adolescentes de la Unidad Jurídico-Judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Alexis, lo mismo. Gracias. Les quiero invitar a ver una nota introductoria para luego conversar sobre el fenómeno migratorio, los alcances de la ley y también de este decreto que está vigente en la actualidad. Según cifras de la PDI, durante el año 2016 entraron al país 48.783 haitianos, cifra que aumentó más del doble el 2017. Asimismo, desde el Ejecutivo aseguran que de un total de más de 1 millón de inmigrantes que hay en Chile, más de 300.000 se encuentran en situación irregular. Desde abril de este año comenzó a regir el decreto migratorio impulsado por el gobierno de Sebastián Piñera. El decreto está dirigido a aquellos extranjeros que están en situación irregular y que ingresaron antes del 8 de abril de este año. Sin embargo, no está disponible para los que tienen antecedentes penales. Uno de los puntos que generó mayor controversia está relacionado con las visas de residencia temporaria. En el caso de los haitianos, se exige una visa consular de turismo simple y en el caso de los venezolanos, se creó una visa de responsabilidad democrática. El Tribunal Constitucional revisará el decreto migratorio luego de haber admitido el requerimiento presentado por parlamentarios de la oposición que lo consideran inconstitucional. Ahí está la nota introductoria. Antes de partir con el análisis de este fenómeno y estos dictámenes públicos, ministro, usted durante los últimos años fue encargado de la difusión de los protocolos de acceso a la justicia para grupos vulnerables de iberoamericanos, y entre esos están los migrantes. ¿Por qué los migrantes son vulnerables? ¿Cuáles son las definiciones que ejecutan la labor jurisdiccional frente a ellos? Bueno, la idea de estos protocolos elaborados por la Cumbre Judicial Iberoamericana es que los poderes judiciales se preocupen lo más posible de quienes, mejor dicho, de mejorar el acceso a la justicia y en particular de quienes están o tienen una situación de vulnerabilidad. Y entre ellos, por cierto, los migrantes. Salen de su país, llegan a otro, otra idiosincrasia, otra legislación, no se sabe exactamente cómo ejercer los derechos, a veces ni siquiera se comparte el mismo idioma. Hay problemas derivados de sus costumbres en contraste con la costumbre del país donde vienen. Entonces los poderes judiciales no pueden menos que hacerse cargo de esto y elaborar una serie de prácticas, de protocolos, de recomendaciones que permitan atenderlos mejor y que tengan a la larga efectivo acceso a la justicia. Alexis, lo mismo, usted trabaja en la unidad del Instituto Nacional de Derechos Humanos en donde considera a los migrantes como parte de un grupo vulnerable, ¿cierto? Así es, efectivamente. Como bien lo decía el señor ministro, la población migrante, ya sea cual sea su condición migratoria, con independencia de su condición migratoria, es considerado por los organismos internacionales como un grupo de especial protección, debido a muchas y diversas consideraciones. Yo creo que una muy relevante que ha sido ya señalada tiene que ver específicamente con el problema de acceder en el fondo al lenguaje que se domina en el lugar donde migran y básicamente las dificultades que tiene la migración en términos generales es algo que existe y que es real. Sí. Hasta antes de este decreto migratorio teníamos una regulación muy antigua de la década del 70 y también ha habido en los últimos años distintos proyectos de ley que tratan de regular cierta la materia. En Hablemos de Justicia salimos a la calle, conversamos con autoridades, con personas influyentes que quieren hacer algunas preguntas para que ustedes las respondan. Vamos con la primera pregunta. Quiero preguntarle sobre el decreto migratorio del gobierno. Si es que la instauración de una visa consular para ciudadanos haitianos vulnera el principio de igualdad ante la ley. Tenemos la pregunta de un diputado, de un parlamentario. ¿Esta situación en particular de personas de un país afecta esta igualdad, Alexis? A ver,
Lo que podemos decir en relación a lo que ha señalado el derecho internacional y también teniendo en consideración la regulación interna de nuestro país en materia de igualdad entre nacionales y extranjeros, es que el primer marco lo entrega la Constitución Política de la República, que establece un marco de igualdad respecto a los habitantes, a las personas que se encuentran dentro del territorio. Esto es sin perjuicio de la facultad que ha sido reconocida a los estados de establecer ciertas limitaciones a los ingresos de personas extranjeras al país. Ahora bien, cualquier tipo de trato diferenciado o tratamiento diferenciatorio tiene que ser fundamentado. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva número 18, que es una opinión consultiva bastante antigua, del año 2003, referente a personas que se encuentran en condición jurídica de las personas que se encuentran en condición de indocumentados, establece que estos criterios deben seguirse sobre la base de una base objetiva, un criterio de razonabilidad y que además no se afecte ciertos derechos humanos al hacer estos tratos diferenciados. Entonces, la pregunta que hay que hacerse frente a un decreto de esta naturaleza es si este decreto, en su justificación, cumple en el fondo con estos estándares internacionales que permiten un trato diferenciador que no en el fondo signifique un trato discriminatorio por nacionalidad. Esa es la pregunta que hay que hacerse. La exigencia de visto consular es algo que lo permite la legislación actual de extranjería, es decir, el decreto del año 75, el decreto ley 1094 del año 75, y básicamente se establecen dos consideraciones. Una es la reciprocidad internacional, no sería el caso por cuanto las nacionales de la República de Chile no tienen ningún inconveniente y problema para ingresar en condición de turistas a ese país. Y en relación, el otro argumento sería el interés nacional. Entonces, la pregunta que se ha hecho el Instituto Nacional de Derechos Humanos y que ha reflejado los oficios que hemos enviado a la autoridad dentro de nuestras facultades legales es que se nos intente explicar cuáles son estas poderosas razones de interés nacional que justifican este trato diferenciado. Desde ya nos llama la atención ciertos desarrollos argumentativos que contiene este decreto y es en ese sentido que creemos que el gobierno nos debe dar respuesta respecto a cuál es el fundamento de este trato diferenciado. Ministro, desde el aspecto del acceso a la justicia, este mecanismo administrativo genera condiciones así, ¿la gente podría alegar o recurrir a los tribunales de justicia frente a considerarlo, por ejemplo, desigual? Eventualmente se puede recurrir, mejor dicho, siempre se puede recurrir, vale decir, cualquiera persona que sienta que está vulnerado su derecho puede recurrir. El tema está en que nosotros como tribunales resolvemos caso a caso, o sea, frente a cada situación nos pronunciamos. No nos corresponde hacer un pronunciamiento de tipo general, claro, como podría hacerlo el instituto u otra organización. Y en ese momento tendremos que decidir si efectivamente se ha producido una vulneración de este derecho. Ahora la igualdad tiene, como en el derecho a todas las cosas, tiene también, ¿no es cierto?, dos puntos de vista. Un punto de vista amplio y un punto de vista restringido. Y en este punto de vista restringido alguien puede decir, bueno, se le pide a todos los nacionales de este país. Claro. Entonces no habría, ¿no es cierto?, una vulneración de la igualdad en ese enfoque. Pero sí lo habría en el enfoque más general de a los extranjeros se les está discriminando unos con otros. El otro tema que hay que considerar es que este es un llamado decreto migratorio, pero es una cuestión más bien transitoria, sí, que trata de poner desde el punto de vista de la autoridad que gobierna un cierto orden, ¿no? Cierto camino de encontrar alguna solución. El drama que está detrás de esto es lo que usted enunciaba, tantos proyectos migratorios, tanto tiempo, que no han logrado concitar la voluntad de legislar en términos de claridad para todas las personas que quieren ingresar a Chile o están en Chile. Entonces, es cierto que la migración es un fenómeno global que empuja mucho y hay mucha gente que llega desesperada, pero también es cierto que el problema se suscita porque aquí no nos hemos preparado adecuadamente para recibirlos y para tener normas que rigen adecuadamente y que los atendamos con prontitud. Así es. Los quiero invitar a ver la segunda pregunta del día. ¿Qué concepto de igualdad subyace en una política estatal que restringe con fuerza el ingreso al país de los nacionales de cierto estado mientras facilita y promueve
el arribo de personas de otras latitudes? Ahí está, algo que lo adelantábamos, pero que tiene que ver con la concepción o con los pesos distintos de las nacionalidades para facilidad o no de ingreso. No sé cómo funcionan en otros países los procesos migratorios, más allá que, como ambos decían, es una facultad privativa del Estado, del gobierno, de determinarlo. Alexis. Bueno, hay multiplicidad de sistemas y de formas constitucionales para enfrentar este problema. Más que bien el problema, este fenómeno. Por ejemplo, solo mencionar, la Constitución española establece diferencias de trato entre nacionales y extranjeros directamente, cuestión que no lo hace el constituyente en el caso de Chile. Ahora, el problema, como bien se señalaba, es la discriminación entre nacionales y eventualmente cuál sería esa eventual justificación. Ahora, en relación a lo que se plantea, lo que nosotros hemos podido observar, que en el proyecto de ley presentado por el actual Ejecutivo, da una importancia y un enfoque eminentemente laboral o económico a la migración que sería deseable para el país. Nosotros consideramos que esa visión tiene que ser más amplia en el sentido de que hay que considerar los diversos aportes que la migración puede otorgarle al país y no solamente una migración de carácter económico. Pueden haber aportes a lo que es la vida social, cultural, y no necesariamente concentrarse en ese ámbito. Es decir, el Estado no solamente debería promover un tipo de migración, que es la que supuestamente le interesaría desde una determinada visión. Y eso también hay que analizarlo en forma cuidadosa porque también podría eventualmente solamente desearse un tipo de migración, establecerse algún trato diferenciado que podría eventualmente, si este no se justifica, tener características de un trato discriminatorio por nacionalidad. Y lo hemos escuchado también a usted, ministro, muchas veces, sí que finalmente también la migración es un derecho humano, Sí, claro. sin categorías. Exacto. Claro. Ahora, el tema está en que este decreto migratorio responde a una situación concreta y con una respuesta de un gobierno determinado. Claro. Entonces, mientras el gobierno anterior no tuvo una respuesta para esta, digamos, cantidad de personas que estaban en situación irregular, este gobierno pretende tenerla. Y su respuesta tiene que ver con la situación concreta de estos grupos de nacionales de distintos países. Yo espero que una vez que esto se regularice y la ley de migración definitivamente se dicte, entremos en una etapa de normalización. La tercera pregunta, por favor. Quería preguntar a propósito del proceso de regularización, las medidas que comenzaría a tomar el gobierno respecto a las deportaciones. ¿Cuáles serían criterios acorde a la justicia y con un enfoque en derechos humanos que permitirían esto, viendo que ha habido falta de información, falta de capacidad para atender en varias regiones de Chile y las deportaciones colectivas están sancionadas por el derecho internacional? ¿Cómo ven ustedes esto? Ministro, ¿cuál es la figura de una deportación, en primer lugar? Poco puedo decir yo de esto, ¿no es cierto? Porque en definitiva se trata de medidas que puede tomar un gobierno y yo como juez tengo que referirme a lo que se me presenta en cada caso concreto. Pero básicamente la idea es que se combine la buena administración del Estado con el respeto de los derechos de las personas. En la medida en que se produzca una colisión, naturalmente vamos a tener que pronunciarnos los tribunales y por cierto que vamos a privilegiar el respeto de los derechos de las personas. Ahora, deportaciones colectivas, felizmente no estamos frente a ese fenómeno, pero sí estamos frente a posibilidades de deportaciones de tipo individual, que tendrían que referirse a personas que han infringido la ley y que en un momento determinado tienen que ser expulsados, pero nosotros en la sala penal vemos 2 o 3 veces por semana reclamos, ¿no es cierto?, por la vía de recursos de amparo, entre otro tipo de reclamos, porque a las personas se les ha aplicado un decreto de expulsión que estiman injustificados los afectados. Y lo vamos resolviendo caso a caso. Es muy distinto si una persona ha delinquido, ha sido condenada y prontamente el Estado se pone en acción y ordena su expulsión y si no se va, ¿no es cierto?, lo deporta, a la situación de alguien que hace 8 años que delinquió, terminó de cumplir su pena, se arraigó en Chile, tiene familia, etcétera, y ahora le vienen a hacer efectivo el decreto. Entonces,
naturalmente que hay consideraciones de orden concreto y de orden de derechos humanos que entran en juego en la decisión. En su sala, que es la segunda del máximo tribunal del país, ¿han recibido en este corto tiempo que lleva el decreto en ejercicio algún tipo de recurso de protección o amparo frente a esta medida? Recursos de amparo sí hemos recibido, y uno de los fundamentos para aceptarlo, entre otros varios, por cierto, es el hecho de que existe decreto migratorio transitorio. Entonces suponemos que esas expulsiones ya decretadas de alguna forma quedan en suspenso mientras opera toda la normativa del decreto de regularización. Le pregunto a los dos, el último persona que hizo la pregunta hablaba de incluso la desigualdad a la hora de participar de este proceso, porque decía, no hay en todas las ciudades, no hay en todos los lugares la posibilidad de yo como migrante ir y generar los trámites necesarios. ¿Cómo ve el Instituto de Derechos Humanos esta posibilidad? Bueno, el Instituto ha observado el proceso de regularización en 13 regiones del país con una metodología. Creemos que ha sido un proceso relativamente ordenado, seguro, y en el cual tal vez los problemas que hemos detectado tienen que ver con la falta de información respecto a los plazos, a las consecuencias de lo que se está realizando, y la ausencia en muchas ocasiones de intérpretes que puedan en el fondo facilitar la comprensión del proceso. Respecto a la pregunta, quisiera también hacerme cargo en cierta medida. Por supuesto. Primero, ¿qué es lo que hace este decreto? Este decreto les dice a las personas que están en una situación de residencia irregular, es decir, residentes que han quedado en una situación de irregularidad o turistas que se han excedido de sus plazos de turismo, que si ellos no se acogen al proceso de regularización van a ser expulsados del territorio nacional. Ahora, ¿cómo uno puede interpretar esto? De buena fe, digamos, y se puede interpretar diciendo, bueno, esta persona efectivamente se encuentra dentro de una causal de expulsión y se va a aplicar la ley y esa persona va a ser expulsada. Entonces, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos que ha conocido, también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, habla de expulsiones colectivas, no se refiere al número de personas que están siendo objeto de una expulsión, sino a lo que se refiere es que cada caso individual sea analizado en virtud de sus circunstancias particulares al momento de tomar una decisión. Y ahí esa es la distinción. Es decir, obviamente están prohibidas por el derecho internacional las expulsiones colectivas en la medida que no ocurra aquello. Es decir, que aquí se expulsa, por ejemplo, a todas las personas que están en irregularidad migratoria sin conocer cuál es su situación, si tiene arraigo social y familiar, si hay vinculaciones familiares, si hay niños, y se tome estas decisiones cumpliendo con los test de proporcionalidad que debe adoptar toda decisión que restringe o limita derechos fundamentales. Ministro, que una política pública tenga problemas de difusión o tenga problemas de idioma, de lenguaje y de acceso, ¿son parte de la posibilidad de que un migrante se sienta en desigualdad frente a otra persona, por ejemplo, que sí lo entiende? No solo un migrante. Cualquiera persona a quien se aplique este tipo de políticas, ¿no es cierto?, que no está bien clara o no está bien implementada, tiene dificultades para acceder a los derechos que allí se planteen o de los que se trate, y en particular en este caso, ¿no es cierto?, al acceso a la justicia. Entonces, si antes de este decreto migratorio, ¿no es cierto?, uno veía unas enormes colas o filas para entrar a Policía Internacional o Extranjería o a lo que fuere, eso en la práctica constituía una humillación y una vulneración de los derechos. Ahora, a lo mejor uno lo justificaría por la premura, por los plazos, porque queremos regularizar, pero igual esa situación es atentatoria. El país debería estar siempre dispuesto a estar enfrentando las situaciones, ¿no es cierto?, con una motivación previa y no necesariamente salir al paso de lo que va ocurriendo día a día. Sí. Por último, para ir terminando este programa de Hablemos de Justicia, desde la perspectiva particular de cada uno de ustedes y de su función que cumplen dentro del Estado, ¿qué debería mejorarse dentro de una legislación ya permanente de migración? Le pregunto primero a Alexis y después al ministro. Bueno, yo creo que nosotros como Instituto Nacional creemos que son muchas cosas las que se puede mejorar. Desde ya creemos que hay cosas positivas, como por ejemplo el ánimo de legislar, el hecho de que se crea una institucionalidad migratoria que responde a este enorme flujo de personas migrantes, pero sin perjuicio de eso creemos que hay temas en la ley ya de temas de proporcionalidad. Creemos que en la norma, en algunos casos de materia de expulsión, tiende a ser incluso excesiva respecto a la legislación que ya teníamos actualmente, que vemos con preocupación bastantes aspectos como
Por ejemplo, el derecho a recurrir frente a una expulsión, se establece un plazo muy limitado de 48 horas en única instancia, sin el gran, descartando de esa manera la importancia que ha realizado la segunda sala de la excelentísima Corte Suprema respecto a como criterios que incluso yo me atrevo a decir han inspirado a la administración al momento de resolver los casos que tiene al frente, y en ese sentido creemos que si bien rescatamos la idea de legislar y hay bastantes cosas que se puede mejorar para objetos de que tenemos la oportunidad de tener una legislación acorde con los estándares y las obligaciones del Estado de Chile respecto a esta materia. Ministro. Yo diría que fundamentalmente lo que se necesita es prontamente una legislación nueva sobre esta materia que recoja todo lo que la humanidad ha avanzado en estos temas, y en particular claridad, precisión y rapidez. Si la norma no es clara y admite multitud de interpretaciones, siempre vamos a tener, ¿no es cierto?, problemas. Si no es precisa, ¿no es cierto?, en qué casos, por ejemplo, se puede expulsar, y si la autoridad no actúa con rapidez para aplicar eso, siempre vamos a ir generando la expectativa de que, bueno, a lo mejor no, que nació la guagua, pasó esto, pasó lo otro, entonces al final estamos retrocediendo. Si tenemos una norma, apliquémosla con claridad, con precisión, y eso va a darle seguridad a la gente que quiere estar en Chile y quiere estar segura, porque entre los migrantes, por cierto, hay gente que viene con muy buena intención, que hace mucho, que aporta, que cumple con la ley, y ellos quieren tener, ¿no es cierto?, la seguridad de que se le va a aplicar a todos en esas mismas condiciones. Muy bien, les quiero dar las gracias a ambos invitados por participar en este capítulo de Hablemos de Justicia. Don Lamberto Cisterna, ministro de la Corte Suprema, integrante de la segunda sala, y también Alexis Aguirre, él es coordinador del Grupo de Vulneración de Personas Migrantes y Niños y Niñas y Adolescentes de la Unidad Jurídico-Judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Domingo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Por mi parte me despido, nos reencontramos en una próxima oportunidad en el canal de televisión del Poder Judicial. Hasta pronto.